Este objeto es un teléfono celular, ya está bien. Pero el lenguaje también puede verse, puede entenderse como algo que inmoviliza las cosas. Y en general es así. Cuando yo digo, esto es así, este objeto, ese es P, es la forma general del juicio, ¿no? Ese es P. Estoy inmovilizando el mundo. Entonces, mañana podría decir, este objeto es basura, este objeto es contaminante del medio ambiente, este objeto es una reliquia tecnológica, podría decir dentro de 10 años, 20, 50 años. Pero ya no es teléfono celular, posiblemente ya no sea. O tal vez sea algo inútil, si pasa, no sé, una pulsión electromagnética del sol muy grande que dañaría todos los objetos electrónicos. Es posible. No sirve para nada. Es un teléfono celular inútil, inservible. Entonces, hablar inmoviliza el flujo continuo e infinito de la realidad, que siempre es como un río. De ahí la imagen, uno no puede bañarse 2 veces en el mismo. Es decir, me meto y el agua que ha pasado ya no es la que está pasando, es otra agua. Y quiero detener el agua y ya no es otra y otra y otra. Ya un poco detengo, un poco me baño, quiero bañarme otra vez, ya no es el mismo río. Esa metáfora de que la realidad fluye implica también la gran limitación del lenguaje que momifica las cosas, que las inmoviliza. Cuando está cambiando cada cosa, está cambiando a veces muy rápidamente y no nos damos cuenta. ¿El Illimani cambia? No, yo lo veo igual desde que nací. No es igual. ¿Han conocido Chacaltaya? Sí, cuando era pista de esquí. ¿Ahora qué es? Un cerro más entre con un poco de nieve. Qué gran cambio, ¿no? Y el Illimani también está cambiando, aunque no veamos, aunque nuestra existencia sea, no sé, de varias décadas, tal vez algunos lleguemos cerca a los 100 años. Tal vez no veamos ningún cambio aparente, pero hay grandes cambios. Entonces, para Heráclito, el mundo, la realidad, es un permanente fluir, cambiar, ser, dejar de ser, llegar a ser. Ser, nada, devenir. Claro, la gran influencia sobre Hegel fue de Heráclito, no de Parménides. Y sobre Heráclito y la metafísica ha habido, y desde Heráclito y la metafísica ha habido una fuerte influencia de esta concepción de Pantarrey en muchos filósofos. Spengler, por ejemplo, tiene una concepción heraclitiana. Tal grado que su tesis doctoral está dedicada a Heráclito. La concepción de la realidad como flujo, como siempre flujo. Todo cambia, estamos cambiando. Nuestro cuerpo cambia, sí. Y aunque nos veamos así estables, hay células que mueren, hay células que nacen, hay neuronas que mueren, que nacen. No las neuronas no nacen. ¿Sabían eso?
O sea, uno puede perder neuronas, pero no puede tener otras nuevas. Y hay sustancias químicas que son sumamente nocivas para matar neuronas. Es decir, son eficientes, asesinos de neuronas. Bueno, entonces concebir la realidad como flujo y como un flujo inacabable. Es la otra concepción metafísica, diferente a la de Parménides, contraria en todo. La concepción de Heráclito, que ha tenido influencia sobre Hegel, Purpur, son los dos ejemplos. Y claro, ver la realidad así tiene muchas implicaciones. ¿Qué puedo hablar de la realidad si está permanentemente cambiando? Y cuando yo digo, este objeto es P, ya lo cosificado, ya lo momificado, ya lo inmovilizado. Porque las palabras también tendrían que fluir. Es decir, esto es P, también es Q, también es N, también es P, también es S, es T y es O. Y a veces es una y otra y otra y otra y otra proposición, enunciado, concepto, predicado. Sucesivamente y a veces hasta simultáneamente. Nosotros somos buenos, o somos malos, o somos malvados. Somos morales o inmorales. Somos inteligentes o tontos. Podemos ser ambas cosas. Depende desde qué punto de vista y depende también en qué circunstancia. Y es que no somos algo definitivo, sino construimos formas de ser que también se incluyen. Por eso el existencialismo, que es también otra metafísica, dice, no interesa las esencias, interesa la existencia. ¿Qué significa eso? Que particularmente en el caso de la mujer, de la mujer también, no interesa qué es el hombre, esa es una pregunta metafísica, inmovilizante, cosificadora, al estilo de Parménides. Y cualquiera sea la respuesta, está equivocada. ¿Por qué? Porque el hombre no es algo definitiva, absoluta y universalmente. ¿Es un ser sexual? Sí. Freud tenía razón. ¿Es un ser espiritual? Sí. Max Heger tiene razón. ¿Es un ser social? Sí. Marx tenía razón. ¿Es un ser que se angustia? Sí. Los existencialistas tienen razón, por ejemplo. Y así sucesivamente. Es decir, no hay una esencia única, excluyente, determinante, definitiva, absoluta, que sea la verdad del ser del hombre. El hombre, para los existencialistas, se va haciendo, va haciendo. Y en ese sentido, la existencia es lo que importa, no la esencia. Preguntas esencialistas son metafísicas en el sentido parmenideo, de Parménides o Celeadas, cuando la existencia es flujo. La existencia es angustia, la existencia es vida.
vida, la existencia es placer, la existencia es enfrentar la muerte, la situación límite de justice, la existencia es vivir lo individual, es vivir la náusea, es a veces el suicidio que se realiza, es el destino de ser libre. Esa es una frase de Sartre. El hombre está condenado a ser libre. Entonces, el hombre construye su vida, y eso fluye como un río, con vacuidad, con libertad, con realización, con náusea. Entonces, estas son las categorías existenciales y no la búsqueda de la esencia de una antropología filosófica de contenido ideal, es decir, inmovilizadora. Aristóteles es un poco alerta, sí, cuando habla de la sustancia, porque la sustancia es lo que no se mueve. ¿Has firmado tu existencia? Sí, allá. Creo que alguien ha llegado para atrás. Entonces, fíjense, la metafísica tiene gran variedad de teorías, de posiciones, a veces excluyentes, a veces intentos de conciliación, como en el caso de Aristóteles. Aristóteles quiere unir a Parmenidios y Heracliteos, es decir, a quienes sostienen posiciones de la inmovilidad del ser y a quienes sostienen posiciones de que todo fluye en banda recta. Y de alguna manera lo logra, sí, relativamente, precisamente al hablar de sustancia y accidente. Hay algo que no cambia, esa es la substancia, lo que está por debajo de las cosas. Y hay algo que siempre cambia, eso es lo accidental. Lo que puede ser de una forma o puede ser de otra forma. Así se define el accidente, lo contingente. A ver, por ejemplo, Andrea, ¿qué es lo accidental? La ropa que se pone, el color de su cabello que puede variar, que use lentes o no. ¿Qué es lo sustancial? Ella, Andrea, la persona, que no va a variar. Esa es la idea de Aristóteles. Entonces, hay siempre lo que cambia, lo que es A, B, C o lo que sea, y que es siempre contingente. ¿Qué quiere decir? Puede ser así, puede ser así. Pero hay algo que no cambia, que es la sustancia. Y eso, ¿qué es? ¿Cuál es la sustancia, por ejemplo, de Andrea? Bueno, ella sabe qué es lo sustancial de ella. Y así puedo descubrir la sustancia de las cosas, que no es necesariamente la esencia, pero está relacionada con la esencia. Otro tema entonces, metafísico, como intento de conciliar Panta-Rey y el ser es uno, único, inmutable, eterno, inmóvil, continuo, es decir, el ser de los beatas. ¿Y hay cambio? Sí, hay cambio. Ahora, en Hegel el cambio, ¿cómo es? No es pues algo de accidente, es algo como un orden ontológico. Entonces, claro, aquí no es Aristóteles,
En el caso de Hegel no es una nueva teoría aristotélica, un poco más elaborada, ¿no? Es Heráclito, mucho más elaborado. Pero, claro, esto aparece con un final. ¿Y cuál es el final de la filosofía hegeliana? Su propia filosofía. Entonces resulta que este desarrollo teórico intelectual tan erudito de la mente de Europa, como se le llamaba a Hegel en el siglo XIX, termina en una concepción cerrada. Porque la dialéctica tiene un final, y ese final es la propia filosofía hegeliana. Y él mismo dice eso, no es que no se da cuenta. Él mismo dice, la historia de las ideas filosóficas han tenido un proceso dialéctico hasta llegar a mí. Y que yo lo exprese y descubra cuál es esa dialéctica de las ideas filosóficas hasta que yo diga la verdad de todo. Y los anteriores han contribuido dialécticamente a que yo descubra esta verdad. Y ese es el saber absoluto. Entonces lo que parece tan lleno de vida, movimiento, cambio y relativismo termina siendo un contenido cerrado, dogmático y un saber que se autoproclama absoluto, verdadero y cerrado. Es decir, ya no se puede oponer ninguna otra filosofía a la concepción hegeliana de la realidad. Esa parte es la que ha influido bastante sobre el marxismo. Ese dogmatismo tan evidente de concepciones marxistas proviene de la petulancia y de la soberbia teórica filosófica de Hegel. Y todo está vinculado con la metafísica, fíjense. Es decir, puede ser infinito el proceso de transformación, de movimiento, de cambio, infinito. No, pues para Hegel no. Para Heráclito sí. Entonces Heráclito en ese sentido es más relativo, es más, diríamos, flexible, es más permisivo que Hegel. Porque si todo fluye y fluye siempre, y lo que se dice es tan volátil. Digo, esto es así, pero esto es así, aquí, ahora, por ahora, nada más. Entonces tengo que saber que lo que estoy diciendo es bastante relativo, efímero, fugaz. En cambio, la filosofía hegeliana es el saber absoluto. El marxismo ganaría mucho si tuviese una actitud más heráclita que hegeliana. Y es una actitud de comprensión de la realidad. Es que la realidad para Hegel y para Marx tienden a un final. En cambio, para Heráclito es un fluir sin destino, sin final. Y Heráclito ha influido también sobre Nietzsche. Entonces la concepción de Nietzsche de la realidad también fluye. Y es un flujo cíclico. Es decir, se repite un ciclo, se repite un ciclo, se repite
gran ciclo. Solamente otro, mucho más grande. ¿Pero para qué? Para que solo haya repetición. Repetición de ciclos pequeños, de ciclos más grandes, de grandes ciclos y gran mediodía. Entonces, Nietzsche está